Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros tradicionales, bueno, pues hoy nos acompaña un joven deportista de nuestra ciudad, como es Andrés Morales Ramírez, conocido en el ámbito deportivo como Andy Morales, circunstancia que le agradecemos mucho. Y bueno, estamos en el plató principal de Televaldepeñas, aprovechando que pasa unos días aquí porque él ejerce actualmente su labor profesional en Socuéllamos, en una población de nuestra provincia. Y nos encanta de recibir a este joven atleta y que forme parte de los perfiles valdepeñeros, porque también los deportistas tienen su cabida como natural y lo hemos demostrado en muchas ocasiones con las entrevistas que hemos mantenido. Y en este caso, bueno, pues podría hablar de un perfil joven. Andy Morales Ramírez, gracias por querer compartir con los telespectadores estos perfiles valdepeñeros que tú conoces, porque me consta que los sigues, y gracias por venir. Hola Ángel, gracias por la invitación y a echar un buen ratito contigo. Pues encantados de recibirte. Bueno, Andrés, naces en Valdepeñas un 10 de enero de 1996. Me imagino que naciste en el hospital. En el hospital de Valdepeñas. En el Hospital General. La familia, es decir, el ámbito familiar, vivís entonces, me parece, por la Avenida del Sur. Por la Avenida del Sur, en el barrio de Consolación, donde paso mis primeros años. Y en el año 2000 nos mudamos al barrio de La Manzana, sí, donde digamos que es de paso mi mayor parte de la infancia. Ya, que la alternas un poco con Cachiporro por aquello del domicilio de los abuelos, sí, maternos. Exactamente. Cuando llegamos al barrio de La Manzana buscan colegio y los dos colegios más cercanos eran quizás Jesús Baeza. Juan Alcaide y Jesús Baeza, pero por cercanía de casa de mis abuelos, que vivían justo enfrente de la iglesia de Cachiporro y tal, pues decide mi madre de apuntarme a Juan Alcaide. A Juan Alcaide. Bueno, y en el seno familiar, ¿tus padres son de aquí de Valdepeñas? Mis padres son de aquí de Valdepeñas. ¿Con ascendencia, en el caso de tu madre, quizá de Moral, o que tus abuelos? A ver, explícanos primero tus abuelos. Sí, mis abuelos, mi abuelo es de Valdepeñas, mi abuela también, solo que... ¿Esos los paternos? Los maternos. Los maternos tienen, solo que en el caso de mi abuela tiene bastante familia en Moral de Calatrava. Y en el caso de los paternos, mi abuelo nació en La Carolina. Ah, sí, nació allí estaba la familia. Ahí tenía su familia y tal, conoció a mi abuela y ya pues se vino para acá, para Valdepeñas. ¿Y qué la conoce allí, en La Carolina? Pues ¿O él venía por aquí? Por tema de trabajo venía por aquí y conocí aquí a... O sea, que no es que se viniera la familia, es decir, los padres y tu abuelo y tal. Se viene él para luego contraer matrimonio. Sí. Bueno, fruto del matrimonio de tus padres, habéis nacido, tú en este caso, que eres el más joven de la familia, ¿no? El pequeñito de 4 hermanos, 3 hermanas y yo el pequeñito. O sea que antes que tú nacieron 3 hermanas. ¿También vinculadas al atletismo? Sí, las tres. Desde pequeñitas son mucho más mayores que yo y desde pequeñitas pues comenzaron en atletismo, Mari Carmen, Ana Belén, Almudena, y hasta, digamos, de la edad de 18 o 20 años, en el caso de Mari Carmen y Ana Belén, se mantuvieron en el atletismo,
Almudena un poquito más jovencita y luego ya por temas laborales y tal, pues dejaron un poco de lado el atletismo durante unos años. La competición propiamente dicha. Sí, digamos que cuando empiezas en el tan jovencito de atletismo es un deporte en el que es duro de compaginar, sobre todo cuando eres jovencito por el Sí, tema de claro. los estudios, el Y trabajo, la adaptación y tal, y más los entrenos exigentes, Sí. porque ya ellas sí es verdad que no eran buenas atletas. Pero compaginar ambas cosas en esa época pues a ella le suponía bastante esfuerzo, entonces decidieron dejarlo un poquito de lado durante unos años. Unos años. Y aunque en la segunda parte, Andrés, hablaremos de tu punto fuerte, como es el atletismo, pero ¿por qué viene en tu familia la vocación del atletismo? Pues viene de mis hermanas realmente, que de esto del colegio y tal, según tengo yo así de que han comentado algo, viene del colegio y de pues cuando te preguntan ¿en qué te quieres apuntar? Pues mis hermanas decidieron en Las atletismo. tres. Sí, las dos mayores, Mari Carmen y Ana Belén, son las que comenzaron y tal, y Almudena pues siguió los pasos de su hermana, de sus hermanas. Y luego tú. Y luego yo, pero en el paso de mucho tiempo. Yo cuando era pequeñito, yo comencé en las escuelas de fútbol de Valdepeñas. ¿Ah, sí? Sí, digamos que yo he tocado un poquito todos los palos deportivos. Siempre he sido muy inquieto, siempre me ha gustado hacer mucho deporte y tal. Y pues yo era el típico que le decía a mi madre, pues lunes y miércoles quiero fútbol y martes y jueves quiero el tenis. ¿Lo puedo compensar así? Sí, pues venga, pues para adelante. O sea, has jugado fútbol, has practicado tenis. He practicado tenis hasta los 18 años. Siempre, digamos, que cuando ya eres más mayor y tal, por ejemplo, recuerdo cuando estaba ya en categoría cadete, en fútbol o en tenis, siempre lo combinaba con salir a correr. O sea, a mí siempre me ha encantado salir a correr. ¿Pero pues, por verlo de tus hermanas o por iniciativa propia? por iniciativa propia realmente. Sí es verdad que con Almudena, por cercanía de edad, he tenido más cercanía con ella, por así decirlo, y me acuerdo de salir con ella a correr, y en casa también siempre se hablaba de atletismo. Sí. ¿Por algún motivo? Es que gustaba mucho, sí. Tanto a tu padre como a tu madre. A mis padres les encantaba. Yo lo que recuerdo de pequeño, cuando tenía 4 o 5 añitos, era recorrerme todo el país. Cogíamos el Renault 21. ¿Ibais a competiciones o qué? A Bilbao, a Santander. Yo recuerdo unos viajes eternos, eternos. Y solo por ver a correr a mis hermanas. Y mi padre, que también ha sido corredor popular, se le ha dado muy bien. Ya de por sí siempre decimos, si tú ya te pegas unas buenas carreras detrás de tus hijas para allá y para acá en las carreras. Bueno, ahora en la segunda parte, Andrés, si te parece, nos metemos de lleno en el mundo del atletismo. Nos hemos quedado en que tus padres consideran que el colegio donde podías ir con más seguridad y cercanía por el que vivían tus abuelos fue el de Cachiporro. Bueno, el maestro Juan Alcaide, que es como se le conoce oficialmente. ¿Y allí qué te encuentras? ¿Con cuántos años vas allí, Andrés? Con 4 o 5 añitos es cuando comienzo a ir al colegio. Ya tus hermanas ya no iban contigo, no, mis por la hermanas, diferencia de edad. Sí, claro, mis hermanas se mantuvieron en la Virgen de la Cabeza, en el instituto. Sí, que era donde antes vivíais. Sí, y ya mis hermanas, claro, en esa época creo recordar que ya trabajaban, tenían alrededor de 18, 20 años, creo recordar. Entonces ellas ya tenían sus trabajos. Almudena era la que sí recuerdo que se pegaba una buena caminata hasta llegar a la Virgen de la Cabeza y iba al instituto. Y eso, yo pues digamos que todo primaria, bueno, lo hiciste allí. Lo hice en Juan Alcaide. ¿Y Juan Alcaide qué te encuentras, Andrés? A ver, porque tú eres muy joven y entonces debes de recordar pues, recientemente en el tiempo qué profesores había por allí, cómo estaba el colegio. Sí, de hecho hay profesores que aún están en el director, si no me equivoco, si no ha cambiado don Lázaro, al que le tengo mucho cariño, también es corredor. Me acuerdo mucho de mi profesora Maribel, que la tuve muchos años, y profesores que están ahí, doña Loli,
Sí, la sigo viendo por la calle y pues sí, lo recuerdo ¿Y qué tal? ¿Te acoplaste bien al colegio, Andrés? Sí, sí, no, digamos que como estuve solo un par bulitos en la Virgen de la Cabeza, Sí. no tengo muchos recuerdos, no, entonces mis amistades empezaron de cero desde Juan Claro, Alcaide. de Juan de Calle. ¿El colegio más o menos estaba como ahora? Creo que todos los colegios evolucionan, pero más o menos sí mantiene. Sí, hombre, me Sí, refiero si sí. habrán hecho reformas Sí, y demás, pero sí, que si la estructura más o menos era y la sí, era el distribución. primer, creo recordar que era el único colegio bilingüe por aquel Sí, entonces por aquel entonces sí. del pueblo, sí. Entonces, Tenía esa característica. sí, pero digamos que la esencia del colegio sigue estando. Sí. Algún día iré a hacer una Bueno, algún día lo bueno visita, sería sí, que sí, fueras sí. y contaras tu historia allí Sí, ante los sí. alumnos. Claro, eso lo iban a agradecer mucho tanto los profesores como los propios alumnos. Y entonces allí te movías, has dicho, Andrés, que tus abuelos maternos vivían justo frente de la parroquia. De la parroquia. Y entonces, ¿cómo hacías? ¿Tú ibas al colegio y te quedabas allí? Porque solo iría ya por las mañanas, ya cuando Claro, sí. ya solo por las mañanas. ¿Te quedabas ya a comer o a dormir? ¿Cómo hacías? Yo cuando mi abuelo falleció cuando yo era muy jovencito, pero el recuerdo que tengo realmente de mi abuelo era cuando salíamos del colegio, que siempre pasábamos ¿A su casa? a su casa a darle el beso y tal, y cuando yo me acuerdo de mi abuelo, es el primer recuerdo que me viene a mí de mi abuelo. ¿Y comíais allí y eso Sí, o de no? vez en cuando comíamos, o me quedaba ya a comer y estaba allí la tarde con ellos, según se dieran las circunstancias, pero sí, siempre, todos los días era parada fija en casa de los abuelos. Y luego ya a La Manzana. Ya nos íbamos a La Manzana y ya pues... ¿Qué recuerdas del barrio de La Manzana? A ver. Pues el barrio de La Manzana es donde está donde yo me he criado, que sigue estando tal cual como siempre, la bodega Luis Mejía, y digamos que En el entorno. en el entorno donde están los pisos y tal, ahí yo pues crezco con los chavales del barrio y tal, que pues cada uno iba a su colegio, pero digamos que hicimos ahí un grupete de barrio bastante curioso. ¿Y a qué os dedicabais? En cuanto a la distracción o el ocio. Era ocio, antes era muy diferente, no había... Era un barrio que por suerte no había apenas coches, podíamos estar perfectamente con las bicicletas, con el balón, para allá y para acá. O sea, era muy diferente a lo que pues ahora nos encontramos. Pero sí, nos tirábamos todo el día en la calle. En la calle. Es que entonces tú lo habrás oído hablar de tus padres y de gente de ya cierta edad que la vida se hacía en la calle. Y tú lo has comprobado, sí, aunque en menor escala por los años que tienes, lógicamente. Bueno, terminas tu etapa, Andrés, en el Colegio de Maestros Juan Alcaide. ¿Y hacia dónde diriges tus pasos? Pues lo dirijo hacia donde lo dirigen todos los del colegio. Siempre que estás en sexto de primaria, pues suelen ir los directores, profesores, a ofrecer su instituto. Claro. Y claro, pero... Ahora se va a los institutos, no sé si lo sabes. Ahora se va a los institutos. Sí, ahora invitan a los colegios para que vayan pues, a ver el instituto. Me parece buena idea. Hacen sí. como una jornada de puertas abiertas, van los padres, van los alumnos a los diferentes institutos y les enseñan y les hablan de lo que allí van a poder ver. Mucho mejor, porque al fin y al cabo es lo que tú ves, porque tú te haces una idea de las instalaciones y tal, pero al fin y al cabo lo que te tira realmente es dónde van a ir tus amigos. Tú te pones a hablar, pues ¿dónde? Yo al Prieto, yo al Balbuena, tal, y los que tienen más cercanía, pues vas donde van ellos. ¿Y en tu caso? Fuimos al Gregorio Prieto. Al Gregorio Prieto. Al Gregorio Prieto, que entonces fue antes de Instituto de Enseñanza Secundaria, bueno, pues la escuela de maestría te habrán hablado tus padres, la escuela del trabajo ya mucho antes. Precisamente lo refería aquí en un perfil una persona que estuvo en esos años. Y allí en el Prieto, ¿qué? ¿Mucho diferencia? ¿Mucho cambio? ¿Cómo te adaptas? Sí, me acuerdo que... Porque allí, ¿con cuántos años llegas, Andrés? Yo allí llego con 2008, 12 años. 12 años, sí, todavía 12, 13 jovencillo. Sí, entonces el primer año yo me acuerdo que pues me costó mucho adaptarme porque claro, cambia de colegio, que digamos que tienen los mismos profesores siempre, a que te venga uno cada hora, para mí eso era, pues no sé, diferente. No tenía ese trato cercano, tan cercano, o no lo conocías tan,
profundo como, o con tanta confianza Sí, es como que en el quizá, Andrés, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la cercanía de un colegio pues no es lo mismo que un instituto que ya pasa más desapercibido y como tú dices, cada hora pues te Sí, llega un profesor. exactamente, ya depende mucho de cómo la personalidad de cada persona, cómo lo lleve Claro. y tal, pero bueno, el primer año me costó un poquito adaptarme y tal, pero bueno, tengo buenos recuerdos. A mí el primer año se me viene un profesor al que yo le cogí mucho cariño, lo sigo viendo por la calle, que era Vicente Calderón, el profesor Sí. de inglés, y con él era nuestro tutor. Tuve la suerte que fue mi tutor y me ayudó bastante a adaptarme al colegio. Lo tuve los 2 primeros años y súper bien. Y nada, ahí en esa época lo combinaba un poco con el tenis, ¿Que conocía ibas al club de tenis? al club de tenis ¿Quién Valdepeñas. había por allí? A ver. Pues me acuerdo yo que que nos recibió con los brazos abiertos Vicente Gilaber, que a día de hoy sigue siendo el presidente del club de tenis. Y es ahí donde en el instituto conozco a un muy buen amigo, Daniel Alcaide, que justo vivíamos muy cerquita. Él vivía en la calle Mediodía, a la altura muy cerca de la salida del Peral, y es él el que me empuja un poco Al tenis. al mundo del tenis. Y yo, digamos que la adolescencia yo la paso en el club de tenis. O sea, me acuerdo yo Ya estaba como natural en el polígono, sí, en claro. el polígono, exactamente. Y eso era un problema para mí. ¿Por qué? Porque es que me pillaba muy cerquita, la tentación estaba Claro. cerca. Entonces, pero sí, conozco a Dani y ahí me empuja un poco en el mundo del tenis y hasta que, digamos, me centro un poco en los estudios, estuve ahí un poquito perdido en el ámbito de los estudios, pero ya con 16, 17 años, cuando ya, digamos, pasas un poco esa época, tontería de los chavales. De la edad. Sí, de la edad, y pues eso, ya yo me saco secundaria en Gregorio Prieto y pues ya, pues como te he comentado antes, es cuando ya decides qué hacer ya. Sí, claro, para porque dónde tiro. ya hay ya que pensar en hacer algo. Sí, es cuando ya dices, venga, ya tenemos... Ya hay edad. Ya hay que hacer algo. Y entonces, ¿qué sigue después de Gregorio Prieto? De Gregorio Prieto, pues Porque hiciste nocturno, ¿no? en nocturno llego un pelín tarde porque yo realmente lo que quería estudiar era comercio en grado medio, pero estaba muy solicitado en aquella época, en seguir en Gregorio Prieto. Entonces yo me quedo fuera y pues la segunda opción era hacer bachiller. Y entonces decido ir al bachiller nocturno de adultos del Bernardo Balbuena. Que se daba allí, en el mismo instituto. En el mismo instituto, sí. Sí, como hubo unos años que se daba en Jesús Baeza, pues aquí también lo contaron los perfiles, pero ya estaba allí Sí, instituido. estamos hablando en el año 2014, Sí, creo eso recordar. fue mucho antes, sí. Y entonces que te planteas ir al nocturno porque por la mañana la ocupabas o el día en alguna actividad laboral. Sí, digamos que sí. Yo ya en plan voy a echar una mano donde mi padre, digamos, cuando le hacía falta pues siempre estaba yo ahí un poco disponible para él. Pero realmente yo tiro al bachiller por lo que te he comentado. Empecé en el grado medio de comercio, pero, o sea, perdón, de comercio no. Tiré a para comercio, no me cogieron, entonces al no tener plaza en ningún lado, pues tuve que decidir ir a bachiller nocturno por no hacer un año en blanco y no esperar otro año en blanco. Entonces lo compagino un poquito con ayudando a mi padre y tal, solo que ya ahí me llaman, ya es mi primer trabajo, que me llamaron de la bolera de Valdepeñas. La bolera de natural de la Avenida Sur. La de la Avenida Claro, Sur, no va a ser exactamente. de la otra que no había nacido. Y eso sí, eso sí. Aunque estaba en tu sé barrio, en tu sí, barrio. pero no llegué a conocerla, claro, es normal. Te llaman de la bolera y a ver, allí y que... ahí ya es difícil compaginar los estudios sí, sobre todo por el horario, quizás, con el horario ¿no? de trabajo, exactamente, porque ya los jueves, viernes empezabas un poco a faltar a las clases, entonces, y pues me tira un poquito más ya empieza a entrar dinero, a tener un poquito más de libertad de hacer, deshacer un poquito, entonces, y yo me sentía súper a gusto en la bolera, yo me lo ¿Sí? pasaba muy bien. Sí, yo ¿Qué hacías allí en la bolera? de camarero, atento a las partidas, repartir un poquito todo, recoger, ayudar en la parte, digamos, interna de los bolos, parte un poquito que no se ve desde fuera,
y ahí aprendí muchísimo y me lo pasé súper bien. Lo recuerdo con mucho cariño esa época. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí, Andrés? Estuve alrededor de un año. Un año. Y luego, después de la bolera, ¿continúas con la actividad laboral? Digamos que ya cuando se acerca junio, que ya era la tercera evaluación y tal, ahí ya tomo una decisión de posponer un poquito los estudios para retomarlo más adelante. Solo que me sale una oportunidad laboral en Madrid. Yo con 19, 20 años, pues me encantaba siempre Madrid. Dije, ¿por qué no? ¿Por ¿Te qué gustaba no? Madrid? Sí, ¿O te gusta Madrid? Me gusta Madrid, pero ahí descubrí que me gustaba Madrid solo para visitarlo, porque una vez que estás... De ocio. De ocio, no para vivir allá habitualmente. No. Yo cuando me fui a Madrid el primer mes, me salió una oportunidad, ya te digo, en el mercado en Chamberí, un mercado súper chulo, en unos restaurantes. Era una cosa muy rara que, bueno, quien vaya y tal, o quien haya ido lo conocerá, pero decidí irme allí, solo que me costó muchísimo adaptarme al jaleo de Madrid, a las prisas, al metro, a tanta gente. A la vida diaria. Sí, imagínate, acostumbrado a salir aquí de tu casa, que llegas a la plaza en 5 minutos andando, a tener que salir una hora antes, el estrés un poquito, entonces me costó mucho adaptarme. Pero bueno, me acoplé muy al cabo de los meses, me acoplé muy bien y hice ahí un poquito mi vida, solo que el pueblo me tiraba mucho. O sea, que tenías en ese caso morriña. Morriña, exactamente. A mí me decía mi madre, me llamaba, me decía, bueno, ¿cuándo piensas venir? Digo, si es que siempre que voy, no por nada, pero siempre que voy y me tengo que volver, lo paso muy mal, muy mal. Lo paso fatal. Sí, o cuando iban a visitarme mis hermanas y se iban, yo me tiraba ahí 2 o 3 días. Hecho polvo, ¿no? Sí, lo pasaba. Yo es que soy muy familiar, lo pasaba muy mal. Luego también tengo, en esa época no tenía tantos sobrinos, tengo ahora 5 sobrinos, pero claro, yo no los veía, yo me acuerdo por videollamadas, entonces yo me quedaba un poquito tocado siempre. ¿Y eso que relativamente a 2 horas? Sí, 2 horas. No estabas en México ni... Exactamente. Pero por el tema laboral solo tenía un día libre, entonces ese día libre cuando venías querías hacer tantas cosas. Que te ibas peor que cuando venías. Que te ibas en plan con... me he quedado pendiente de esto, tal, no podía ver a mi amigo, mi hermana, tal. Entonces sí, me iba siempre un poquillo, y tan jovencillo sobre todo. Claro. Y entonces esa etapa, Andrés, ¿cuánto dura? Pues alrededor también de un año, sí. Y luego ya, ¿qué consideras? ¿Venirte de nuevo a Valdepeñas? Sí, yo me acuerdo de sentarme, ahí ya mis padres, mis hermanas ya habían vuelto a correr, digamos donde empieza ahí un poquito todo, y me siento yo con mis padres y ya digo, mira, quiero decidir volver un poco al pueblo, establecerme, buscar un trabajo estable aquí en el pueblo, hacer mi vida, y es donde ya empiezo a toquetear con el mundo de las carreras. De las carreras, que para ti hasta entonces pues había pasado un poco desapercibido con la única vinculación de tus hermanas. Sí, exactamente. Claro, porque has comenzado diciendo también que jugaste al fútbol. Jugué al fútbol. ¿En las escuelas? Sí, en las escuelas. Sí. ¿Y allí qué estuviste? ¿Mucho tiempo? Estuve desde unos 5 años. 5 años. ¿Y qué entrenadores y eso tenías? Pues tuve al primer año, me acuerdo de entrenador de porteros, a Olmedo. Sí. Olmedo era, y lo sigo viendo a Luis, también. A Luis Olmedo. Que lo sigo viendo. Y sí, vive aquí en Valdepeñas. Y recuerdo el segundo año a Briones. A Pedro. A Pedro Briones, que era muy bueno y sigue siendo muy buen entrenador. A Ramiro, también lo recuerdo. Ramiro Campos. Ramiro. Y así más, Rosillo, que su primer año, que era jugador, y justamente cuando se sacó lo del entrenador, le tocó, nuestro primer año fue un año para él de aprendizaje en el que nos lo pasamos muy bien. O sea, que el ámbito deportivo, digamos competitivo, quedaba a un lado, era más bien diversión. Claro, en esa edad era lógico, ¿no? Digamos que en el mundo del fútbol siempre tira más lo competitivo, pero ese año, digamos que quedó un poquito más al margen, yo lo recuerdo más como más divertido que otra cosa. Y no entre los 3 deportes, porque sé lo que vamos a decir, pero entre el fútbol y el tenis, ¿qué te atraía más? Más el tenis. El tenis. Y luego ya ni que decir tiene el mundo del atletismo. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, Andrés Morales Ramírez, en la segunda parte de ya tu desembarco en el mundo del atletismo. Nos has dado ya una pincelada breve de por qué llegas
al atletismo. ¿Te parece bien, Andrés, que hagamos un breve paréntesis y enseguida volvemos? Perfecto. Bueno, pues ya saben los telespectadores, de vuelta estamos en unos instantes. Andrés Morales Ramírez, valdepeñero, nacido el 10 de enero de 1996 aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues nos ha hablado la primera parte un poco familiar, sus estudios, sus también actividades laborales, la inclusión en el mundo del deporte, pero ahora viene un apasionante capítulo para después, que es su llegada a donde está ahora, al mundo del atletismo. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes, ya bueno, pues una primera parte que les hemos ofrecido donde Andrés Morales Ramírez, Andy Morales, en el ámbito del atletismo está protagonizando los perfiles valdepeñeros de esta semana. Ya le damos las gracias al principio y se las reiteramos por haber querido sumarse a este amplio capítulo de los perfiles valdepeñeros, que por cierto él, ¿verdad, Andrés? Tú sueles ver algunos. Sí, ¿Lo sigues? Lo suelo ver, sí, lo suelo seguir. ¿Y qué te parece? ¿Bien? Me parece estupendo. Digamos, en Valdepeña siempre decimos que es una ciudad grande, Sí. pero quieras o no nos conocemos entre todos, entonces siempre es curioso esta semana quién va a los perfiles. ¿Qué le toca? Bueno, pues con Andrés estamos y llega el momento ya que se decide por las carreras populares, por el atletismo en definitiva. Inicialmente, Andrés, como un hobby, ¿no? Y luego ya del hobby y de mantenerte activo pasas a un capítulo ya profesional, ¿no? O Sí, semiprofesional. Semiprofesional, algo más serio en el que implica invertir tiempo, digamos. Que Cuidarse, ¿no? Cuidarse un poquito, descansar, priorizar, decir que no a algunas cosas, Claro. porque... Sacrificio, ¿no? Un sacrificio, sí, pero Pues- un sacrificio Hombre, con gusto. Sarna con gusto, Sí, sí. dicen que no pica, ¿no? Pues tu sarna, entre comillas, es el atletismo. Bueno, y llega el 2017, ¿y por qué te da por participar? En este caso, el nombre deportivo es Andy, ahora vamos a tratar de Andy. A Andy Morales, ¿por qué le da por participar en esas carreras populares? Pues viene por... Porque estabas con el tenis. Sí, yo era, digamos, por hobby en el tenis, lo seguía manteniendo, seguía quedando para jugar en mis tiempos libres y tal. Solo que en mi casa pues vuelve otra vez la actividad del atletismo. Mi padre en 2015, con 53, 54 Hace 10 años. Sí, decide dejar de fumar y salir a correr. Y Anda. me acuerdo yo que en cuestión de menos de un año dijo, me voy a preparar la media maratón de Valdepeñas. Y el hombre ahí, entrenamiento a entrenamiento, sin faltar ningún día. Me acuerdo yo que yo decía, claro, imagínate a tu padre de golpe porrazo, que le dé por eso, entonces llamaba un poco la atención en casa. Claro. Pero ahí el hombre que día a día iba entrenando y se presentó a la media maratón en 2016. Y la terminó. La terminó y la hizo súper bien. Anda. Entonces ya empujó a Ana Belén. Luego, después de Ana Belén, empujaron a un poquito a Almudena. Entonces, luego ya Mari Carmen, sí es verdad que por temas de salud, a ser diabética, no lo intentó, pero no podía. Y ya pues faltaba yo, que digamos que cuando vengo de Madrid, pues me empiezan un poco a tantear, a salir a correr con ellas y tal, y me empieza a coger el gustillo. Y de ahí ya a las carreras populares. Sí, de ahí a las ¿Cuál carreras fue la populares. primera? A ver. La primera fue correr de Calatrava. Hacía una calor alucinante, era a pleno julio, a las 8 de la tarde. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? En el mes de julio. Y encima en plena Mancha, ¿eh? Exactamente. Pero me lo pasé súper bien. Además que de compartir kilómetros con mi padre fue algo muy... Para él, para mí, para todos, fue algo que... ¿Que ibais un poco varios miembros de la vamos familia? ahí. Sí, fuimos todos. ¿A todos? ¿A esa carrera? Todos, Ana Belén, Almudena y mi padre, corrimos los 4 ¿Y tú? en esa carrera y
y súper, la recuerdo con mucho cariño, le tengo mucho cariño a esa carrera. Y luego, así más destacado, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente fue un poco temprano, pero claro, digamos, la motivación, las ganas de correr algo novedoso, fue muy temprano. Correr una media maratón, que es la de Torralba, que va de Ciudad Real a Torralba, y ya, pero era en plan carreras populares, que lo iban combinando un poquito, ya te digo, como hobby, pero en el que te lo pasa muy bien. Como suelen decir, el running está de moda, pero es que engancha muchísimo. ¿Sí? Todo el que prueba una carrera popular te lo pasas tan bien que engancha mucho. Que ya no lo sueltas. Ya no lo sueltas, ya no hay manera. Bueno, ahí entre el periodo de la primera carrera que acabas de comentar, Andy, y la llegada del confinamiento, ¿qué sucede cuando llega el confinamiento? Cuando llega el Te pilla en confinamiento, Valdepeñas, claro. Me pilla en Valdepeñas, imagínate, de estar todos los días fuera en la calle, que es algo rutinario para ti necesario, a que... Pues, Y algo como normal, y algo para normal, ti. Sí, y que de golpe por rato verte en casa sin hacer nada, pues ahí me acuerdo yo que volaron las cintas de correr. O sea, yo me acuerdo de meterme en internet, digo, ya me da igual lo que sea, aquí en casa pues... Y no había ni una cinta disponible. Entonces yo recuerdo esos meses pues duros, en casa encerrado, esperando siempre las noticias, a ver si había algo de esperanza, sobre todo también por la situación que había de... Claro. No solo era por sanitaria, no poder salir a por la sanitaria, situación sino por la sanitaria situación que había. en plan que había, y no solo por salir a correr, claro. Y fue un antes y un después. Yo siempre decía, cuando podamos salir ya, en plan, voy a aprovechar cada entrenamiento y me lo voy a tomar súper en serio, y digamos que fue un antes y un después. Un antes y un después. Bueno, y por suerte termina el confinamiento. La COVID-19, aunque no se ha ido nunca, pero ya dejó de estar tan presente en las personas, y llega tu fichaje por el Athletic Club en 2021. Por el Athletic Club, sí, que ¿Y viene... cómo no habías estado Pues, antes en el Athletic Club? Cuando antes de la pandemia, yo, mi entrenador actual y desde, digamos, casi los comienzos, es de Gracia Villalta, Sí. muy conocida aquí, Hombre, claro. es una maravilla de persona, y con él es el con el que siempre he estado codo con codo. Entonces, digamos que el año de la pandemia, digamos que es mi primer año federado, en el que con Deo pues ya tanteas con el Athletic Club, pero yo siempre con el Athletic Club casi un club de nivel. Entonces yo no quería, yo quería ir un poco más en progresión. Yo sabía que algún día iba a acabar en el Valdepeñas, porque es el equipo de mi pueblo, y a mí me hacía mucha ilusión, por ejemplo, cuando vas a una carrera de fuera, tú quieres representar a tu pueblo, Claro, y eso es lógico. al club de tu pueblo. Y un club con prestigio y nombre. Sí, pero con los contactos así que tenía de Gracias y tal, pues decidimos primero fichar por el Run Faster de Tarancón, que es el presidente y el que lo lleva es Tete de la Osa, Juan Carlos de la Osa. Y el primer año lo pasé con ellos, pero claro, pilló la pandemia y tal. Pero como te digo, ahí fue un antes y un después, y cogí bastante nivel, y ya en 2021 es cuando damos el paso con el Valdepeñas, que siempre ya estaba hablado de algún año, si no es este próximo, Sí, te incorporas. nos incorporamos. ¿Y qué tal tu etapa? No sé cuánto duraría, ¿un año? Dos más? años, Dos dos años. años, sí. ¿Qué tal tu etapa, Andy, Pues, en el ámbito del Athletic Club Valdepeñas? como decimos, veníamos de la pandemia, las carreras populares estaban contadas. Cuando tú ibas a una carrera federada era todo muy diferente a lo que veníamos, no había tanta competición entonces, pero yo sí iba a las carreras populares digamos, de todo el país, me iba a un lado y al otro, y ahí es donde empieza a cosechar buenos resultados. Y con el club, pues me voy en mi primer campeonato de España de cross, que fue una experiencia alucinante, con corredores como Fernando González Mohino de Valdepeñas, Gualo de aquí del pueblo, que yo aprendía muchísimo con Juan Gualo, José Gualo. Juan José Gualo,
Cuando estábamos en hotel yo no paraba de preguntarle, yo pensaba, digo, madre mía, ¿qué va a pensar de jugar de mí? Es decir, es pesado este, pero yo aprendía muchísimo con ellos y eran unas experiencias muy, muy buenas. Bueno, y termina tu etapa en el ámbito del Athletic Club Valdepeñas. ¿Qué es lo siguiente, Andy? Pues lo siguiente, en el año 2022, en verano, yo decido, ya te digo, yo me metía en internet, me apetece irme a una carrera en Alicante. Y pues ese verano me apeteció irme un fin de semana a Alicante. Y vi una carrera que era en Novelda, al lado de Alicante, y corro esa carrera. Y es, digamos, donde corro la carrera, me encantó el club organizador, que es el Club Atlético Novelda, mi actual club. Conozco al vicepresidente y ya, digamos, que empezamos a tantearnos. Para el 2023, ya en el comienzo, ya decido, digamos, por otros objetivos personales, más personales que por club, de intentar fichar por el Novelda. Lo que pasa es que por temas de última hora, de ficha y tal, no se puede hacer el cambio. Ya con el Valdepeñas estaba decidido a que no iba a continuar y mi única opción, al no poder fichar de última hora por el Novelda, pues queda al CUA, el Club de Ciudad Real Federado, y el año 2023 lo paso con ellos. Consigo ser campeón regional de media maratón, encima aquí en Valdepeñas, y es donde ya doy un gran salto de calidad. Y bueno, luego viene, como me has dicho, otros campeonatos, y luego llega la media maratón de Valdepeñas, ¿no? Exactamente. ¿Por esa época más o menos? En 2023 es, digamos, donde consigo alzarme con el campeonato regional de media maratón. Sí. Y vamos a los campeonatos de España, de ruta, de media maratón. Ese verano cosechamos también buenos triunfos. Y ya es donde, a finales del año 2023, sí es verdad que tengo una lesión donde no consigo, digamos, tener una continuidad deportiva. ¿Y qué tipo de lesión? Pues venía de la espalda, La espalda. Dolores lumbares, y no, al fin y al cabo no dábamos con la tecla, porque ya te digo, no tenía continuidad, porque una semana muy bien, entrenaba muy bien, otra muy mal, no tenías esa continuidad. Entonces decides un poco parar, ver si recuperas y tal, y el año 2024 lo comenzamos un poco ahí con el pie izquierdo, sí, que es donde ya oficialmente puedo decir que soy corredor del Club Atlético Novelda. O sea que al final consigues tu objetivo, ¿no, Andy? Que es unirte al Club de Atletismo de Novelda de Alicante, y además tuviste un buen debut. Tuve un buen debut, esto es algo que pasó, al no poder fichar en 2023, yo le prometí al vicepresidente del Club Atlético Novelda que correría su carrera, digamos, es la carrera... ¿La estrella o qué? ¿Prueba estrella? Pero digamos de la ciudad, y le tienen un cariño alucinante. Entonces, también me pilló en una época en la que termina la temporada digamos que comienza el verano, haces un pequeño siempre parón de reset, y me llama el vicepresidente. Yo me acuerdo que estaba trabajando y estaba totalmente parado, sin entrenar. Y dice, oye, tal, que te acuerdas de tu promesa, ¿no? Tu promesa. Y digo, ostras, que se ha acordado. Digo, lleva razón. Digo, yo no estoy para nada en forma. Y digo, bueno, Felipe, tal, digo, me pasa esto. Digo, yo voy a ir. Digo, ¿con qué forma? No lo sé. Pero yo me pongo y a ver qué pasa. Hablo con Deogracia y dice, pues venga, manos a la obra. Y faltaban, creo que eran 4 semanas, algo menos de un mes, incluso. Me pongo manos a la obra y no sé cómo, no me preguntes cómo, que consigo uno de los mejores estados de forma que yo he tenido. Me presento allí en Novelda y con los colores de Novelda gano la prueba, y no solo que gano la prueba, que hago récord de la prueba. Para que veas. Para que veas, cuando lo haces, cuando menos te lo esperas. Cuando menos te lo esperas, cuando haces todo relajado, sin presión. Sin presión, sin esperar nada, sin ponerte grandes objetivos, salen las cosas sin esperarlas. Sí, sí. Y bueno, eso supuso para ti, para el club,
para el que había confiado en ti, para Felipe que has nombrado, sería un subidón enorme, un subidón. Un espaldarazo grande. Sí, yo cuando voy a Novelda suelo ir mucho y voy por la calle, me presentan a la gente, me presentan como el ganador de la subida del santuario. Y es en plan, una vez le pregunté yo a un amigo, digo, me da mucho corte, digo, pero ¿qué dices? Es que aquí la subida es algo como alucinante para la gente, es algo que le tiene mucho cariño, entonces siempre voy a ser el primer ganador del... La subida del santuario. La subida del santuario del Club del Atlético Novelda. Sí, porque aunque se aprueba, y si no corrígeme, Andrés, aunque se aprueba se celebrara, a lo mejor no había obtenido el triunfo algún corredor del Club Novelda. De las 36 ediciones, perdón, bueno, en ese caso eran 34 ediciones, nunca lo había conseguido ganar la prueba general alguien del club. Y claro, que hacerlo inesperadamente, porque es que fue algo muy guay, porque la gente del club no sabía que iba a correr esa prueba. Cuando me ven, es que encima estuvo muy guay, porque yo calenté a escondidas. ¿Ah, sí? Sin la vestimenta de Novelda, yo calenté como, bueno, está aquí Andy, uno más, pues viene porque le gustó la prueba el año pasado y tal, y de repente me ven en la salida con la equipación y tal, fue algo muy guay, un debut muy, muy chulo, y la gente alucinó. Sí. Bueno, también, igual que estamos hablando de cosas muy positivas y de gran alegría, el año pasado, bueno, pues tuviste ahí un susto, ¿no? Porque estoy hablando de la media maratón de Valdepeñas, ¿no? En la edición del 24. ¿Cómo lo recuerdas? Porque ya todo lo pasado, pues como es natural, ya es historia, pero al principio te preocuparía mucho, ¿no? Lo que pudiera surgir después de tener que retirarte un poco, alejarte del ámbito, sobre todo del entrenamiento, claro. Sí, lo que recuerdo de esa prueba es que estuvimos a punto de no correrla. Yo lo hablé con Deo y nuestro objetivo principal de esa temporada era buscar la marca en los 10K de ruta de Laredo, y me estaba preparando por y para ello. Entonces yo hablé con Deo y digo, bueno, pues hacemos la prueba del pueblo, algo en plan... Tranquilo, entre comillas. Como modo de entrenamiento, sí, entre comillas. Y a ver qué pasa, si gano bien, si quedo tercero perfecto, y si quedo el séptimo, no pasa nada. Pero esa semana yo me empecé a encontrar un poquillo regular, sobre todo yo creía que tenía una gastroenteritis, sinceramente. Y yo llegué el domingo, me levanté bien, digo, bueno, pues vamos a correr. A por ello, ¿no? Y hasta el kilómetro, ya me lo recuerdo, 12, iba súper bien, solo que me empezó un dolor fuerte en el estómago en el que yo me tuve que retirar, sin más, me atendieron súper rápido, muy bien. Y ya pues vino lo que todos sabemos, y cuando yo me quise dar cuenta estaba en el hospital de Ciudad Real, en la UCI, yo no entendía nada. Yo estaba ahí y digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que alguien me explique algo. ¿Tú estabas consciente? Yo estaba consciente, sí, pero a mí nadie me decía nada. Me pasaron a Valdepeñas, de Valdepeñas a Ciudad Real, rápidamente a Ciudad Real. Claro, de Ciudad Real a la UCI. A la UCI. Yo decía, ya me paré, digo, por favor, ¿me podéis explicar qué pasa? Ya me lo explicaron, y del sobreesfuerzo, digamos, había en el electrocardiograma algo que, digamos, como me explicó uno de los médicos, que mi corazón seguía corriendo la carrera. Entonces, sí. Entonces de ahí, pero era cuestión del sobreesfuerzo, y de ahí vino pues la noticia de que yo había sufrido un comienzo de infarto, pero que solo se quedó ahí en un sobreesfuerzo, y no tuve ningún problema cardíaco ni... Aún así te tuvieron allí un buen tiempo. Me tuvieron 5 días haciéndome todo tipo de pruebas, y nada, todo bien. Todo bien, vuelves a la competición, al entrenamiento, volvemos un poquito a la competición, algo más relajado, sin pasarnos mucho, controlarnos mucho. Al principio, por supuesto. Al principio y tal. Pero luego no era igual. O sea, yo ya en esa época sí, es verdad que de verte a que pensar de que no vas a volver a poder volver a correr, a que te digan sí puedes, pero regula, no
tienes que ir con cautela, no vaya a ser tal, pues entonces esos meses son... El miedo estaba ahí metido. Sí, el miedo estaba ahí. Yo salía a entrenar... Qué duda cabe. Claro, y la gente no lo sabía realmente hasta que la noticia se da, pero luego la gente más cercana del barrio y tal, yo salía a entrenar y me decían, pero Ten muchacho, cuidado. ¿dónde vas? Que estás infartado y tal. Y bueno, y a mí ya me daba hasta vergüenza salir a correr muchas veces. Pero bueno, pasó el tiempo y luego pues sí es verdad que en el verano pasado tuve que hacer un parón y un poco de resetear, de coger fuerzas. ¿Y cuándo te reincorporas, Andy? En septiembre. En septiembre. Sí, Y de septiembre a finales de abril que estamos, ¿qué ha sido? Todo ya, como siempre, buenas marcas, Sí. aquello quedó olvidado, tú te sientes bien. Yo me acuerdo de hablar con Deo y decir, mi objetivo, Deo, es la media maratón de Valdepeñas. Hay que cerrar ese capítulo, hay que cerrar el círculo. Eso es como cuando un toro coge a un torero. Sí. A la hora de matar, que puede perder o sea, puede tener mucho miedo a volver a entrar, y eso es lo que querías tú, superar ese miedo, había ¿no? que romper ese miedo y sobre todo cerrar el capítulo y que quedara ya un poco olvidado, porque sí es verdad que la gente se preocupaba realmente mucho por mí cuando me veían en las carreras, me preguntaban, Hombre, claro. se preocupaban mucho, y digamos que todo el año de 2024, por otras cuestiones también, era muy duro para mí, entre lo que pasó y otras cosillas, pues no conseguía centrarme, y no veía algo como, al fin y al cabo, correr sí, es algo que necesito, pero hay otras cosas más importantes en las que yo no podía tener la cabeza para poder salir a entrenar, aunque fuera media horita al día. Entonces yo decidí un poco alejarme del mundo de las carreras, resetear un poco, descansar. Y en septiembre pues decido volver con las mismas ganas con las que comencé a correr. Es donde me contratan como monitor del club de Cronos Ocuellamos. Digamos, es lo que vamos un poquito de la mano, lo que me llena también de motivación para volver a correr. Claro. ¿Y eso en qué se ha traducido hasta el momento de esta entrevista, a finales de abril, principios de mayo, porque coincide el final de un mes con el inicio de otro? Pues decidimos entrenar día a día, disfrutar, sin objetivo grande, nada de esta prueba y qué tal. No, yo lo que sí tenía claro era que quería correr la media maratón de Valdepeñas, fuera como fuera. ¿Te refieres a este año? A este año 2025. Que la ganaste, ¿no? No, ¿no? casi. Estuvimos cerca, quedamos en segunda posición, pero bueno, para mí ha sido una victoria moral. Sí, una victoria moral, vamos. A mí, por ejemplo, me preguntaron en el mismo podio, dicen, ¿con qué prueba te quedas? ¿En 2023 que ganaste la prueba y fuiste campeón regional, o con el día de hoy que hice una muy buena marca? Y la vuelta, la gente estaba súper atenta de mi actuación y tal, después de lo que había pasado en 2024, y yo sin duda me quedo con la de este año, que fue una edición súper bonita y especial para mí. Bueno, y ya posteriormente has participado, aparte de la media maratón, también en alguna prueba que he visto que es así, has ganado, ¿no? Dentro del circuito popular. Sí, dentro del circuito popular este año 2025, que es uno de, digamos por así decirlo, no me quiero poner objetivos, pero sí es una idea que tengo, es ganar el circuito de carreras, y por ahora en lo que va de año, en las 5 pruebas, en el ámbito del circuito, de los que estamos inscritos en el circuito, he ganado las 5 pruebas. En el ámbito general he ganado 3 consecutivas, las últimas 3 consecutivas, las otras 2 se las ha llevado Masad, que es un gran atleta, yo diría, siempre lo digo, es un atleta de élite, y es muy difícil estar cerquita de él. Y nada, ese es el objetivo. También he conseguido un tercer puesto regional en la Comunidad Valenciana, como el Atlético Novelda es de la Comunidad Valenciana. Este año he decidido, para sumar puntos y aportarle a ellos, federarme por la comunidad, y conseguí un tercer puesto en campo a través. Bueno, y ya para casi finalizar, Andrés Morales Ramírez, has comentado, Socuellamos, que allí te une algo profesional, ¿no? Sí. Diríamos. Allí
yo cuando, bueno, volviendo un poquito atrás, yo mis estudios volví a los estudios y han ido relacionados con el mundo deportivo, y yo soy monitor de musculación y fitness, todo el ámbito deportivo digamos, de entrenamiento personal y tal, y pues ahí se da mi primera oportunidad laboral en ese ámbito, en Socuéllamos, y es por ahí donde... Ahí permaneces ahora mismo. Ahí donde permanezco, y estoy encantado de la vida. Siempre estoy para allá y para acá. Entre ¿Qué haces? ¿Vas y vienes? Voy y vengo, sí. Vivo en Socuéllamos entre semana, pero los fines de semana siempre me vengo si no tienes competición, aunque tenga competición, siempre te vienes y sales de aquí y sí. terminas aquí en Valdepeñas. Y es donde también este año, en septiembre de 2024, donde inicio como monitor del club Crono Socuéllamos, donde tanto con niños y adultos hemos creado una pequeña escuela que poquito a poquito va creciendo, y hasta ahora pues encantado de la vida con el rumbo que lleva todo. Todo, efectivamente, porque, bueno, diríamos que está feliz, te sonríe la vida, ese percance lo superaste sin trauma ninguna, sin secuelas. Te veo contento, satisfecho, convencido de lo que estás haciendo, y bueno, pues en definitiva que pues Andy 10. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más, Andrés? No, nada más, agradecer a todo el mundo cuando salgo a la calle, siempre que vengo a Valdepeñas, siempre me gusta dar una vuelta por el pueblo y tal, y muchas veces me para la gente más del pueblo, la que conozco y no conozco, y eso es una pasada, un subidón para mí, que no me lo termino de creer, y siempre de agradecer y dar las gracias desde aquí, y que nada, que siga el apoyo, ¿no? El apoyo, y bueno, y que todo siga igual, que vaya bien o mal, pero que sigamos disfrutando del deporte. ¿Has tenido algún reconocimiento a nivel municipal y eso o no? A nivel municipal, en el año 2023 estuve nominado a uno de los mejores deportistas locales. De la gala. Sí, que tenemos deportistas locales alucinantes. Tenemos a Sabu de Valdepeñas. Que ha sido este año, me parece. Sí, este año también. Creo que en ese año también estuvo entre los mejores. O sea, que hay atletas locales que lo merecen mucho más. Entonces, pero yo con el apoyo que recibo, más que suficiente. Bueno, pues gracias Andrés Morales Ramírez, Andy Morales, por habernos acompañado. Mucha suerte en tu carrera deportiva, personal y familiar, por supuesto. Y bueno, pues José Javier Taviro se encargó de operador de cámara, de realizar esas funciones, y Luis Fernando Díaz Gallego nos prepara, como siempre, pues la realización, el montaje de este perfil valdepeñero que les acabamos de ofrecer, y que a continuación pues se complementa con un buen álbum de fotos.
Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.